de Quibicán, donde yo fui con el abogado para la causa esa de los golpes de Yulieski Menéndez Montero, donde mi hijo, yo lo tanteé para que hablara más despacito, porque mi hijo está alterado. Mi hijo ayer antenoche, o sea, ayer cuando yo fui a verlo, esa noche no había dormido, porque no le están dando el Alprazolam. Le están dando la carbamazepina. La carbamazepina es un tóxico para el cerebro, no es para sedarlo, porque a ver, tiene un trastorno de la conducta orgánica suicida. Yo quiero dejar muy claro a los derechos humanos, a todo lo que le estoy pidiendo ayuda. Mi hijo es un alto riesgo suicida desde chiquito. En la prisión de Quibicán están jugando con la vida de mi hijo hace rato. Yo responsabilizo en esta denuncia Stanley Lolo, jefe de la prisión. Yo responsabilizo a Humberto, segundo de la prisión de Quibicán, de la vida mío. Yo responsabilizo al mayor de la seguridad del Estado. Y yo responsabilizo la reeducadora Daniela, que no le estás atendiendo. Estás tomando represalia, porque se está poniendo de ti. No lo estás atendiendo, te está llamando y no lo estás atendiendo. Responsabilizo también a Yulieski Menéndez Montero. Escuchen en las redes sociales y al mundo entero. Yulieski Menéndez Montero lo sacaron de la prisión de Quibicán ya por todo lo de él. Lo mandaron para San José, supuestamente dice que una prisión que iban a abrir. Me dice a mí. Yulieski Menéndez Montero, tú eres responsable de la vida de él también. A ver, tiene una causa levantada. Cuando tú le estés cayendo a golpe contra la rea de la compañía 8, que no se te resiste a ti, a la autoridad, se resiste a la metida de golpe que tú le estás dando. Que vamos a ver cómo le va a justificar el certificado de lesiones hay. Y a los golpes que le diste. Y le está dando golpe contra la reja. Y tú eres responsable de la vida mío, así te lleven para el monte ese donde tú naciste. Tú eres responsable de la vida de mi hijo. Para que sepas, para donde a ti te saquen de la prisión de Quibicán, tú eres responsable de la vida de mi hijo. Porque todo lo que está viviendo mi hijo por una causa que tú le pusiste, que no es verdad, tú eres responsable. Para que sepan en las redes sociales, derechos humanos y todo en esta denuncia que estoy poniendo. Yulieski Menéndez Montero es responsable de la vida de mi hijo, aunque lo hayan sacado ya de Quibicán. Porque todo lo que tiene a ver es por culpa de él. Les sigo repitiendo a todos que mi hijo no se mate. Que mi hijo no se me mate. Mi hijo tiene una cefalea tensional importante en los nervios. Escuchen los derechos humanos. Mi hijo es un alto riesgo suicida desde pequeñito, desde 10 años. Mi hijo tiene un foco de epilepsia que no puede dejar de dormir. Mi hijo es un alto riesgo suicida. Mi hijo tiene un déficit de atención. Mi hijo padece de trastorno de ansiedad, depresión. Cuando cae depresión, intenta contra su vida. Sus papeles están en las redes, están en todos lugares. Responsabilizo a todos ustedes de lo que le pasa a ver. Pido ayuda. La vida de mi hijo cada día está más en peligro. Mi hijo sin un tratamiento psiquiátrico intenta contra su vida si cae en depresión. Lo estoy dejando bien claro, derechos humanos, todo en esta vida. Responsabilizo a todos. Ahora voy para la reeducadora. Dejo claro todo en las redes sociales y ese video viene específico para ella. Quiero dejar muy claro a todos que pido ayuda. La vida de mi hijito está en peligro. Necesito ayuda, atención médica. Mi hijo no tiene tratamiento, mi hijo no tiene medicamento. Y hace no sé qué tiempo, mi hijo intenta contra su vida el día 8 de mayo. Ninguna psiquiatra fue a la prisión de Quibicán a atenderlo.
La atención fueron una Shakira y tirarlo por el piso cuando intentó. Una noche entera. Mi hijo tiene atención psiquiátrica. Mi hijo, ningún psiquiatra lo atiende. En marzo fue a los golpes de Ulieski y nadie lo fue a atender. Compartan ahí si pueden, esto va a ser rapidito. ¿Qué clase de complicidad con el régimen castrista? ¿Qué clase de business hay ahora mismo? Por supuesto, todo esto propiciado a la administración Biden, que tiene la llave de paso completamente a la dictadura. ¡Wow! ¡Qué cantidad de acontecimientos! Todo en beneficio al castrocomunismo. ¡Wow! Ahora aquí a Estados Unidos llega una decena de emprendedores cubanos, personas autorizadas por la dictadura castrista a hacer negocios en la isla. Personas que responden a los intereses del régimen castrista y que pueden tener todos sus negocios porque el régimen los autoriza. Eso sabemos que es así. Bien, la administración Biden está promoviendo a este tipo de empresarios vitrina porque es la orden, ¿no?, que están dando, porque tienen esa retórica mentirosa de que el cambio va a venir por la economía. Vemos por otro lado a una fulana de tal, Elena Larrinaga, que... Dime, monstruo, ya tú sabes. Una tal Elena Larrinaga que saca una carta que dice que ella quiere dialogar con el dictador Miguel Díaz-Canel y que quiere limar asperezas y que lo que vale es el amor y que el pueblo quiere una reconciliación. Bien. Y por otro lado vemos que le hacen la petición fiscal, le baja la petición fiscal a alrededor de 14 manifestantes de Nuevitas. En las manifestaciones que se dieron lugar en Nuevitas, creo que hace fue un año, ¿no? Un año y pico, en Nuevitas, y hay peticiones fiscales desde hasta 15 años de privación de libertad. O sea, nos están vendiendo que el cambio va a venir, un cambio por la economía. Los emprendedores autorizados por la dictadura van a hacer el cambio. Entonces, por otro lado, están juzgando a personas que se manifiestan dentro de Cuba de manera pacífica y le meten hasta 15 años de privación de libertad. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que tragarme eso. Pero además de eso vienen aquí a Estados Unidos con visa cuando hay opositores en la frontera escapando. ¿Ok? Y vienen aquí con visa, le dan visa y se sientan aquí en los canales locales. Ahí estaba Pedro Cercé descaradamente repitiendo que eso va a causar un cambio para bien en Cuba. Un cambio para bien en Cuba. En Cuba ahora mismo hay más hambre que nunca. Con todas las MIPYME y con todos estos grandes emprendedores sobrenaturales. Porque son personas, wow, un emprendedor, son personas sobrenaturales. El de la guinera es bruto, no puede emprender. El del fanguito de la esquina de mi casa es bruto, no puede emprender. Los únicos emprendedores son ellos. Wow, cuando tú empiezas a atar cabo, cuando tú empiezas a investigar, cuando tú empiezas a buscar, todos son autorizados por la dictadura. Y todos ustedes lo saben que son autorizados por la dictadura. No hay otra manera. Entonces quieren vender que el cambio viene por ahí. El cambio no viene por ahí. El cambio no viene ahí. Lo que viene es un enriquecimiento que va a beneficiar a la dictadura. Más nada que eso. Y el problema de Cuba no es económico, ni se va a resolver por lo económico. Porque el problema de Cuba es que hay una dictadura totalitaria comunista, que no hay libertad, que hay más de 1000 presos políticos, que el pueblo está oprimido, que hay represión. Pero nada, así están las cosas. Así están las cosas. Así que compartan ahí, familia, porque esto está wow. Esto está
fuerte. Ya la administración Biden le abrió las puertas, así que todo el que está en Cuba, que se ponga fuerte, que le espera un año y pico bien delicado, así que denuncien, hagan lo que tengan que hacer, les aconsejo, porque el silencio solo está permitiendo que la administración Biden siga haciéndole concesiones a la dictadura. No lo hizo antes porque cuando cogió Biden hubo el estallido social del 11 de julio y eso no le permitió hacer de primera y pata eso. La única manera es que sigan aumentando las denuncias, que el pueblo cubano se exprese porque se están llenando de billetes. Ellos saben que le queda un añito y pico de fiesta. Porque si todo sale bien, Donald Trump debe salir. Porque Estados Unidos está en picada. Está hundiéndose completamente gracias a esta administración. Lo normal es que los americanos elijan a Donald Trump, ¿sabes? Entre ellos yo, porque puedo votar. Debe salir Donald Trump. Por eso esta gente anda en esta avanzada de tratar de ganar la mayor cantidad de dinero posible, porque sabe que si viene Donald Trump todo eso se va a acabar, ¿verdad? Entonces están creando un precedente de que así es como el cambio viene por ahí, porque se beneficia el pueblo, porque nosotros somos grandes emprendedores y somos parte del pueblo, y si a mí me va bien, a ti te va bien, porque tú eres plomero y tú me arreglas mi casa, yo te pago, y el que vende flores, yo le compro las flores, toda la estupidez esa, porque te dicen toda esa estupidez, tienen la cara tan de concreto que te dicen toda la estupidez, ¿me entiendes? Pero por otro lado, vemos en el noticiero que no te dicen nada de esto, en el noticiero cubano, como la realidad del cubano no es esta, esto es a modo internacional, esto es para la opinión internacional. El cubano adentro, lo que se está comiendo es que es culpa del bloqueo, no hay apagones, culpa del bloqueo, no hay comida, culpa del bloqueo. Ahí no te van a hablar, te van a decir un grupo de emprendedores cubanos fue en Estados Unidos, pero ya no te va a decir, oye, la administración Biden nos está ayudando. No. Bloqueo. O sea, en Cuba, dentro, bloqueo, malo, los americanos son malos, esto está malo por culpa del bloqueo. Afuera, estos emprendedores vitrina, estos emprendedores autorizados por el régimen castrista, porque son autorizados por el régimen castrista, no hay otra, a mí no me den muela ni me vengan con muela. Están vendiendo que hay un cambio en Cuba, que está sucediendo un cambio. Por otro lado, la dictadura le mete 15 años a manifestantes de nuevita. Por otro lado, la lista de los presos políticos sigue en aumento. Por otro lado, lluvia de apagones, tremenda perra hambre en Cuba. Y por otro lado, una que se hace llamar que es parte de la oposición y que si Cuba, que si no sé qué, saca una carta que quiere reconciliación con Díaz-Canel. O sea, desastroso. Y ustedes, los que están en Cuba, la mayoría son los que la tienen, mira, hasta aquí. El business está a palo, pero a palo. Ahora mismo, los emprendedores vitrines están aquí. Cientos de emprendedores, decenas, para no decir cientos, no sé cuántos son, decenas de emprendedores están aquí. Le dieron una visa a la administración, mientras todos ustedes están esperando en la frontera para pasar ilegal, mientras a ti te quitaron el ESTA, que eres ciudadano español, te quitaron el ESTA y no puedes venir, mientras tú tienes que ir a Guyana a sacar a tu familia por una entrevista y mandarlo para Guyana, mientras tú estás esperando el parón desde febrero. Los emprendedores, los que van a sacar a Cuba adelante, porque ellos son magos, están aquí con visa. Y tienen el descaro de decirte que sí, el cambio viene y esto se está beneficiando del pueblo. Hacer que ser carebate, de verdad. Para que tú me vengas a decir eso a mí. ¿Qué mi pyme me queda hacer, Aquí los pensionistas cobran en Cuba 1.500 pesos mes, hacer, ¿Qué mi pyme me queda hacer? En Cuba lo que hace falta es libertad, caballero. En ese descaro ya todos son una onda descarado. La primera libertad que no hay en Cuba está representada en ustedes mismos, los mipimeros, en ustedes los emprendedores vitrina, ¿entiendes? Ese es el ejemplo mayor de que no hay libertad, de que solamente los que están puestos por la dictadura son los que pueden hacer esas cosas. Más nada que eso.
¿Qué cuento es ese? Libertad lo que hace falta. O como tú me vas a mí tú me vas a decir que ahora a la chamaca del chamaco que le están pidiendo 15 años, de nuevita, le están pidiendo 15 años. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que con un contenedor de pañales para vendérselo a no sé quién puede comprar eso en Cuba, tú vas a liberar a esa muchacha, Ceres? Déjense descaro ya, son unos faltas de respeto. Son unos faltas de respeto. Y aquí la Mega invitándolo. Y el sensei ese, que si esto va a ser un cambio en Cuba, porque esto es en beneficio para el pueblo, porque... ¿Qué clase de descarado? Pero ustedes son los que se la están metiendo doblada a los que están en Cuba. Yo puedo indignarme, pero la realidad es la de ustedes. A mí me afecta porque soy cubano, me identifico, siento empatía. Pero yo estoy ahora mismo en un carro con aire acondicionado. Y voy a dormir ahora en aire acondicionado. Rico, bien, con comida, ¿entiendes? Bien, son ustedes los que están en Cuba. No puede ser que yo, que ahora mismo voy a comer, si quiero, estén pingados y ustedes lo estén, pero no lo expresan. Se la están metiendo doblada, caballero. Se la están metiendo doblada, de verdad, sin que me quede nada por dentro, ser. Normal, pero como nunca, los millones están corriendo. Ya dejaron a todos estos testaferros abrir cuenta de banco. O sea que ustedes no van a ver ni en Cuba el dinero. ¿Ok? Ya la teoría de que ese dinero va a circular en Cuba, no, ustedes no van a ver $1 en Cuba. Porque todos ellos, el dinero, mira,